Hoy les voy a hablar sobre el estudio RAM y su interrelación con el ciclo de vida de los activos. La presentación en realidad no se va a centrar en cómo hacer un estudio RAM o los detalles de un estudio RAM, sino que va a ser una vista global de en qué consiste un estudio RAM, qué se obtiene de un estudio RAM, para después entrelazarlo con las expectativas del negocio, el ciclo de vida del activo y ver cómo el estudio RAM da valor agregado en diferentes fases. Primero, una breve introducción sobre mí, ingeniero mecánico. Mi especialidad es más concentrada en equipos rotativos, con fiabilidad, pero manejo el área o la disciplina de equipos rotativos, turbomaquinaria, 34 años de experiencia. He participado tanto en las fases tempranas de proyectos nuevos, es decir, proyectos de inversión, en la fase de diseño, así como en plantas ya existentes, y me he involucrado en la parte de operación, mantenimiento, e inclusive al final de vida útil equipos ya muy viejos que están cerca de su obsolescencia, y he participado también en estudios de vida útil remanente o estudios de obsolescencia, ¿no? Entonces he tenido la fortuna de alguna manera de participar en diferentes etapas de la vida de los activos. El objetivo general, entender la importancia y la aplicabilidad de los estudios RAM en el ciclo de vida de activo físico, pero con un particular énfasis sobre la contribución de los estudios RAM en la mejora de la confiabilidad, la optimización de la relación costo-riesgo-beneficio y el logro de objetivos estratégicos de la empresa. A grandes rasgos vamos a hablar sobre lo que es un estudio RAM y algunos conceptos básicos, las metodologías típicamente usadas para análisis RAM, etapas de implementación de un análisis RAM. Vamos a hablar sobre la interpretación de resultados, un caso simple que está allí, pero que creo que ejemplifica uno de los beneficios de los estudios RAM. Y luego cerramos con la interrelación del estudio RAM y la gestión de la confiabilidad, la seguridad, producción. La producción a su vez va a estar atada a costos y los costos a los objetivos estratégicos de la empresa durante el ciclo de vida de los activos. ¿Qué es un estudio RAM? Bueno, es una metodología que permite diagnosticar el estado actual de equipos o sistemas productivos y que pronostica en el tiempo sus indicadores básicos, que son confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Serían los indicadores asociados a la parte de confiabilidad para un periodo determinado de tiempo. Dentro de objetivos, estos no son todos los objetivos, pero son algunos que se me vienen a la mente. Obviamente, predecir los indicadores, los tres de que acabamos de nombrar: disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad. Identificar dentro de mis sistemas los malos actores o cuellos de botella que me están limitando o controlando la confiabilidad y disponibilidad de los activos, y por supuesto detrás de la disponibilidad de la producción. Identificar acciones de mejora para incrementar la confiabilidad y la disponibilidad. O sea, si identifico dónde están mis cuellos de botella y mis malos actores, pues tengo también que estar en capacidad de identificar las acciones de mejora. Una vez que identifico las potenciales acciones de mejora, debería entonces, a través del estudio RAM, cuantificar el beneficio o el impacto que esas acciones que estoy proponiendo van a tener sobre el sistema. Y esas acciones que estoy proponiendo, con ese beneficio que estoy pronosticando a través de la simulación RAM, debo equilibrarlas o contrastarlas contra los costos involucrados por ejecutar esas acciones de mejora, ¿no?
Y de esa manera establecemos la viabilidad técnico-económica de las propuestas que estamos haciendo. Otros beneficios están, por ejemplo, controlar o minimizar riesgos para nuevos proyectos. Estamos hablando de proyectos de inversión, el retorno de inversión para gente que tiene incertidumbre de que si la actividad productiva en la que van a colocar el dinero va a producir o no el retorno esperado. También para asuntos de seguridad, suministro de productos. De repente no es un tema, el proyecto que estamos viendo no está asociado a un tema de retorno de inversión, pero sí de garantías de suministro de un producto que es vital para otras actividades. Es decir, que esta actividad nuestra apalancaría otras actividades importantes, ¿no? Por último, ya basado en varios casos en los que he estado involucrado, los estudios RAM sirven y son parte ya constante y sonante de términos contractuales y de garantías. Es decir, el estudio RAM ha servido como parte de las especificaciones técnicas, legales y contractuales para establecer términos de disponibilidad y producción. Es decir, establezco términos de pago, garantía, penalizaciones basados en los KPI de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Han pasado a ser ya una parte importante de varios contratos, ¿no? Eso se está convirtiendo cada vez más en moda entre suplidores y clientes. Algunos conceptos básicos, como les dije, no voy a cubrir la parte matemática o formal detrás de esto, pero simplemente voy a nombrar los conceptos. Confiabilidad, por ejemplo, se define como la probabilidad de que un equipo funcione libre de fallas durante un periodo de tiempo cuando él está operando bajo las condiciones para las cuales él ha sido diseñado. Entonces eso sería la confiabilidad, la probabilidad de que él funcione en un periodo de tiempo si está operando bajo las condiciones a las cuales él fue diseñado. Esa es confiabilidad. Disponibilidad inherente representa una relación del tiempo y es la porción de tiempo en que el equipo está en condiciones de operar, teniendo solamente en cuenta los paros no programados. Es decir, la disponibilidad inherente no pecha el equipo o el indicador por paros programados. Todo lo que sea mantenimiento programado no entra dentro de esta contabilidad, pero sí entra dentro de la disponibilidad operacional, donde debe ser descontado tanto los periodos de fuera de servicio por paros programados como los no programados, ¿no? Mantenibilidad, por otra parte, viene a ser la capacidad de un ítem de restablecer su servicio, o la capacidad de restablecer el servicio o la condición de operación de un equipo. Eso es básicamente la mantenibilidad. ¿Qué tan rápido lo puedo poner en servicio nuevamente? Sobre mantenibilidad, debe tomarse en cuenta que los tiempos fuera de servicio incluyen en realidad varios renglones o conceptos. Entonces está el tiempo de mantenimiento activo, pero también están demoras logísticas, administrativas y cualquier otro tipo de demoras que interfieren en la puesta en servicio del activo nuevamente. Desde el punto de vista de fórmulas, me concentro en la parte de disponibilidad, porque disponibilidad es básicamente el indicador que combina dentro de su formulación tanto la confiabilidad como la mantenibilidad. Ellas dos se combinan bajo un solo indicador llamado disponibilidad. Y esa disponibilidad, a su vez, está íntimamente relacionada con la capacidad productiva del equipo. Es decir, equipo parado no produce, equipo o sistema parado, independientemente de la causa, sea por paros programados o no programados. Entonces ahí están las relaciones. Y ahora vamos a entrar en materia sobre cuáles son las metodologías típicas para efectuar un análisis RAM. Los que les comparto aquí básicamente es un extracto de la norma ISO 12489 que se llama Reliability Models and Calculation of Safety Systems. Establece una especie de flujograma que ayuda a orientar al individuo que va a hacer el análisis
sobre cuál es la técnica de cálculo o la técnica que va a utilizar para estimar justamente la confiabilidad, los indicadores en cuestión. Y por darles una idea, pues si se fijan aquí, a ver, ¿cómo hago para que se vea ya la...? No sé si se ve el cursor, si ustedes ven el cursor. Si se fijan por acá, una de las preguntas que hace es que si se necesitan, por ejemplo, resultados cuantitativos en lugar de cualitativos. Si la respuesta es no, los míos sí sirven como cualitativos, pues se van a otras técnicas de análisis que no están cubiertas por este estándar. Pero si se requiere cálculos, resultados cuantitativos, entonces ahora viene una serie de preguntas sobre dependencia, componentes reparables, elementos débiles, etcétera, etcétera, el tamaño del sistema que se está procesando, y en función de eso, pues aplicarán simplemente fórmulas matemáticas simples, que sería la formulación analítica, o entramos ya en una parte un poco más compleja, como diagramas de bloque de confiabilidad, árboles de falla, modelos de Markov y cadenas de Petri, entre otras, ¿no? La complejidad de los sistemas va aumentando de izquierda a derecha, o sea que mientras más complejo es el sistema que estamos evaluando, pues la técnica se va a ir complicando o va a ir pasando desde simples cálculos analíticos hasta la simulación. Y hablando sobre, por ejemplo, los modelos analíticos, esto viene de la misma norma que les mencioné. Son simplemente modelos booleanos, como dicen aquí, cálculos rápidos para sistemas simples. Los cálculos booleanos incluyen bloques de confiabilidad. En particular estoy resaltando bloques de confiabilidad porque es la técnica que más he utilizado. O sea, me gusta mucho porque gráficamente representa, es muy parecido a lo que va a ser el sistema en plano, ¿no? Entonces, de alguna manera es fácil como comprender los planos o el esquema de la planta y el modelo que estoy montando. Modelos markovianos y booleanos, eso lo pueden ir revisando también, está en la misma norma que les estoy compartiendo. Y un adicional es que, bueno, aquí simplemente esto es lo mismo que la parte anterior que les había mostrado. Lo que está diciendo es que ya prácticamente las herramientas de aquí para acá hoy día cuentan con la asistencia de computadoras. Mientras que estas formulaciones matemáticas tenían sentido en el pasado cuando no estaban al alcance, y desde esa época ya se estaban haciendo análisis de este tipo, no estaban al alcance de computadoras, al alcance de los especialistas, pues. Ahí se habla de sistemas simples y complejos. Entonces, a manera de ejemplo, tomado de esta fuente, que está aquí, mencionada aquí abajo, por ejemplo, sería un bloque de confiabilidad, un sistema con una entrada, salida y una sola cajita. Esto es un bloque. Ese bloque puede ser un equipo o parte de un equipo, como también podría ser un sistema entero. O sea, el bloque representa algo, o un sistema, un subsistema, o unos componentes de ese sistema que podrían ser equipo o componentes del equipo. Un modelo simple son combinaciones serie paralelo con pocas cajas, como se ven allí. Después se mencionan modelos grandes, como este que está aquí, que puede involucrar muchas cajitas. Cada caja de esas podría ser un equipo. Equipo, llámese, por ejemplo, una válvula, separador, una bomba, un enfriador, diferentes tipos de equipos. Cada uno vendría representado por una cajita en el sistema, pero la relación entre ellos es, a pesar de ser un sistema grande, la relación es simple, son relaciones serie paralelo todavía, ¿no? Y en eso, en este tipo de relaciones están la mayoría de los sistemas, no todos, pero la gran mayoría de los sistemas se pueden representar bajo este esquema. Algunos pocos pasan a ser sistemas complejos, donde las relaciones entre elementos empiezan a ser cruzadas, no son simplemente series paralelos, sino que ya empieza a haber una interrelación cruzada dentro de diferentes equipos. Entonces, estos modelos ya se llaman complejos, ¿no? Árbol de falla toma esta forma y básicamente hay un elemento tope, como dice allí, que en este caso viene representado por una falla, que es el elemento tope, y después vienen las causas que producen esa falla, vienen de abajo hacia arriba, ¿no? Uno va desglosando de abajo hacia arriba y la forma en la que toma el diagrama es una forma de árbol, por eso se llama árbol de falla.
Bloques de confiabilidad, que ya lo vimos en el ejemplo anterior, son básicamente bloquecitos donde cada una de las cajitas representa un elemento físico del sistema, ¿no? Algo que no mencioné, que debo mencionarlo, cada una de esas cajitas se representa o se modela a través de dos parámetros característicos. Uno es su probabilidad de falla o su característica o tiempos para falla, que va a venir dada por funciones probabilísticas o por un valor fijo, depende del tipo de simulación que se esté haciendo, si es estocástica o no. Pero asumiendo que sí sean simulaciones Monte Carlo, sería por una distribución de probabilidad. Y la otra función o distribución de probabilidad que se colocaría, por ejemplo, en una de estas cajitas, sería la función de probabilidad para restituir el servicio. Entonces, cada una de estas cajitas tiene dos parámetros fundamentales que la definen. Una es la distribución que es capaz de predecir cuándo va a fallar, y la otra es la distribución que es capaz de predecir cuándo él puede restituir su servicio. Etapas básicas de un modelo RAM. Aquí básicamente simplifiqué el modelo. Hay una parte de colección y revisión de información. Estamos hablando de colectar información importante como los esquemas de la planta, sus planos, hojas de datos de equipo, filosofía de operación, el entorno operacional o contexto operacional, límites de alarmas paro, un poco de la historia operativa si se quiere, y así por el estilo, ¿no? Una vez que se ha colectado toda la información necesaria sobre esos activos físicos y su funcionamiento, se procede a la construcción de un modelo, y son como las figuras que les había mostrado antes. Básicamente esos diagramitas de bloque de confiabilidad, que es definir cuántos elementos quiero simular en mi sistema y después la interconexión o relación entre ellos. Es decir, puedo determinar si ellos estaban, por ejemplo, relacionados en serie, que vendría dado porque un equipo, si un equipo falla, los que están aguas abajo o aguas arriba de él, conectados con él, también pierden su operación, porque ya no permite que los demás operen. No porque los otros hayan fallado, sino porque la falla de un elemento del sistema causa la falla del sistema en total. Son equipos en serie. Y en paralelo es cuando la falla de un componente no necesariamente solo hace la merma del sistema, de una porción del sistema, pero no la totalidad del sistema, es un sistema en paralelo. Entonces, esto vendría un poco también con la norma ISO, la 14224, que permite clasificar básicamente en una taxonomía por sistemas, subsistemas, equipos, unidades, etc. Entonces, ¿hasta qué nivel de detalle yo quiero desarrollar? Se dice de modelos de alto nivel cuando yo, por ejemplo, un bloque representa un sistema o un subsistema. Es decir, muchos equipos colocados allí, eso es válido, ¿no? Y se habla, por ejemplo, un turbogenerador eléctrico podría ser una cajita, y en realidad es un subsistema de generación eléctrica que tengo allí. Pero podría ir a nivel de equipos, es decir, que una cajita podría ser la turbina, la otra cajita podría ser el generador eléctrico, otras son los transformadores, y así por el estilo. Como les dije, cada una de esas cajitas se caracterizan por dos distribuciones de probabilidad. Básicamente el tiempo para falla y la otra es el tiempo para restituir la función. Y eso es lo que están allí. Ahora, ¿de dónde saco esa información? Básicamente sería la otra etapa. Yo tengo definida cuántas cajitas están en el sistema y cómo están conectadas entre sí, sus relaciones de dependencia, si hay redundancia o no entre equipos, etc. La fuente de información, la primera de todas debería ser datos propios. Datos propios de la misma planta sería lo preferible. Si no se dispone de esa fuente, hablemos por ejemplo de que es una planta nueva que está en proyecto. Obviamente, como está en proyecto, no tenemos data histórica de operación de la planta, pero es posible que tengamos data de equipos similares en otra instalación. Podría estar utilizando datos de equipos o propias o de terceros, pero de otra instalación, y con eso armo mi base de datos. Frente a la ausencia de eso, todavía puedo utilizar datos genéricos que están disponibles son públicos, y estamos hablando, por ejemplo, de bases de datos como la de Orera, IEEE, Exida. Hay una gran cantidad de datos calificados que la gente utiliza o puede accesar para representar las dos funciones,
Tiempo para falla y tiempo para reparar, ¿no? Y por último, también se toma en cuenta la opinión de expertos, fabricantes también, los fabricantes obviamente, por ser los dueños de tecnología y tener una gran experiencia y tener contacto con un gran número de usuarios, por lo general disponen también de bases de datos que son importantes, se pueden utilizar. Y como les dije por último, la opinión de expertos, es decir, frente a la ausencia de datos, todavía se puede recurrir a gente que es muy conocedora de los equipos o sistemas y que puede dar en base a su experiencia cómo sería la cantidad de fallas que se van a presentar y los tiempos estimados para reparación. Ese también es una fuente válida de información frente a la ausencia de los demás, ¿no? Una vez que tenemos armado el modelo, caracterizado cada una de las cajitas, pues se procede a la simulación del sistema y con la simulación del sistema se hacen depuraciones, se obtienen los parámetros principales, se detectan cuellos de botella, acciones de mejora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya es un ciclo. Una vez que indico cuáles son mis acciones de mejora, pues vuelvo a simular el sistema para ver cómo se comportaría mi sistema quitando los cuellos de botella o fortaleciendo equipos o colocando redundancia. Vuelvo a hacer simulación y repito el proceso hasta que obtenga en grandes términos o de alguna manera el objetivo que estoy buscando, ¿no? Estos son básicamente configuraciones en la parte esta de cálculos, lo que estábamos hablando de cálculos manuales, las interrelaciones, por ejemplo, de cómo sería la confiabilidad de sistemas de cajitas en serie y cajitas en paralelo. Y básicamente aquí hay un resumen, por ejemplo, de algunas fuentes de información, no son todas, de bases de datos que pueden ser consultadas, y muchas más que esto, que son, digamos, tienen aportes de datos reales de muchos equipos durante muchos años y horas de operación. Un ejemplo específico, por ejemplo, como Oreda, a manera de ejemplo, como pueden ver aquí, por ejemplo, este es un recipiente a presión. Este es un flash drum, bueno, no sé, un flash, no sé cómo se dice sí, no es un separador, pero bueno, aquí, como pueden ver, dice que esta data que ellos están reportando, esta data en particular es para equipos que tienen una capacidad de menos de 10 metros cúbicos, está clasificada por equipos de diferente capacidad. Esos equipos de menos de 10 metros cúbicos, hay 14 de ellos ubicados en 4 instalaciones. Han acumulado hasta el momento 500.000, esto es por día de las 6, 500.000 de horas calendarias y 440.000 horas de operación. Y aquí empiezan a hablar de los tipos de fallas que ha tenido y las distribuciones de probabilidad y los tiempos de reparación activa y cantidad de horas en horas hombres que se requieren para reparar. Una data muy útil. Como le digo, hay 14, por ejemplo, equipos en 4 instalaciones que podrían ser del mismo usuario o de usuarios diferentes. Oreda, por lo general, es el esfuerzo o contribución de varias operadoras, 8 o 10 operadoras o algo así por el estilo, ¿no? ¿Qué tipo de...? Les mencioné que, por ejemplo, Oreda dice el tipo de distribución. Hay otras, como IEEE, por ejemplo, dan distribuciones exponenciales. Y hay otras fuentes de información que dan otro tipo de distribuciones. Entonces, solamente por mencionar alguna de ellas, tanto de tiempos para fallas como para reparar, estas son funciones típicas: normal, log normal, exponencial, Weibull, que es una de las más utilizadas por su versatilidad para transformarse digamos, en exponencial o en una normal o en una sesgada, por ejemplo. Y les hablaba que frente a la ausencia de data propia o data pública de terceros, podríamos utilizar la opinión de expertos. Y por lo general la opinión de expertos, en términos generales, no siempre, se tiende a expresar en 3 partes. Uno le pregunta al individuo cuál es el valor mínimo que él cree que, por ejemplo, mira, ¿cuántas fallas al año tú crees que pueden ocurrir? Él dirá, bueno, como unas 10 al año, pero podrían ser como 15. Y lo más probable es que sean como 12 o 13. Eso se nota de esta manera y va a dar una función triangular o algo parecido a una triangular en otras más que suelen representar opinión de expertos. La opinión de experto o varias de las fuentes se pueden a su vez mezclar entre sí, es decir, cuando uno dispone de varias fuentes y uno considera que esas fuentes de información para caracterizar
el tiempo para falla y tiempo para reparar mis distribuciones de mi equipo son válidas, si no las quiero descartar, hay una historia ahí valiosa que quiero aprovechar, puedo hacer mezclas de fuentes de información, y para eso me apoyo en el teorema de Bayes, que permite hacer la combinación de fuentes de información bajo una formulación que está establecida. En internet o en cualquier parte pueden encontrar, la formulación es simple y permite, da la ventaja de que puede, por ejemplo, combinarse data propia con data de terceros, ¿no? Si la data propia existe pero no es muy densa y queremos aprovechar data de otras fuentes, pues lo podemos hacer. Hablemos ahora, ya al final, pues construí el modelo, lo caractericé y ahora lo tengo así. Esto que está aquí es un modelo simple, aunque en el fondo no es tan simple. Estos elementicos, fíjense que hay unas cajitas cuadradas, esto es un bloque que vendría a representar un equipo, esto es una válvula esto es una válvula safety, ¿cómo es? Un shutdown valve, una válvula de cierre, de bloqueo, pero esto que está aquí con doble flecha, por lo general si lo expando podría convertirse en algo tan complejo como esto que están viendo acá. Es decir, expandir, estos son sistemas, lo que está dentro entonces es la combinación a su vez de algo tan complejo como lo que podría estar viéndose aquí, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un caso real que hicimos un estudio para un cliente, una instalación local en fase de diseño. Esta en particular estaba atada en términos contractuales a garantizar una confiabilidad y disponibilidad mínima. Si no se cumplía esa confiabilidad y la disponibilidad para entregar, digamos, el producto, entonces se caía en términos de penalización por incumplimiento. Entonces, tanto la propuesta de los oferentes tenía que incluir no solamente la parte técnica y los costos de la oferta que se estaba haciendo, sino entregar los estudios que demostraran que efectivamente el oferente iba a lograr la cantidad de producto objetivo. Es decir, el cliente estaba muy interesado en que se le garantizara el mínimo requerido en el tiempo. Y para eso lo incluyó en la fase de licitación y era un término contractual. Y como les digo, una vez que entra en operación la instalación, se convierte en términos inclusive legales, porque estamos hablando de penalizaciones, descuentos y lo demás, ¿no? Incluyendo hasta la eliminación o cláusula del cierre del contrato, si no se llegasen a cumplir de manera reiterada los términos, ¿no? Para este sistema, por ejemplo, hablando ahora de qué cosas obtengo, les muestro un tipo de resultado para este sistema, ¿no? Entonces, lo típico, por ejemplo, podría ser una especie de criticidad, un diagrama de Pareto, como pueden ver acá. Entonces, aquí se tiene no la disponibilidad, bueno, está la disponibilidad, pero también se tiene la indisponibilidad. Y básicamente está mostrando que, por ejemplo, unas turbinas y unos compresores y hay unos calentadores de gas combustible y otros generadores por acá pasan a ser los elementos más críticos en cuanto a la indisponibilidad. Son los que tienen más indisponibilidad dentro del sistema. Entonces, cuando uno los organiza de más a menos, uno se da cuenta que el elemento que ahorita tiene mayor cantidad de paros y se tarda más en reparar, o no necesariamente la mayor cantidad de paros, pero que está la mayor cantidad de tiempo fuera de servicio, son, por ejemplo, estos que están aquí en el tope, ¿no? Entonces uno puede ir... Este ejemplo que vieron en el anterior tiene 330 cajitas, bloques de confiabilidad, aunque el modelo se veía simple, pero estaba comprimido por sistema, en realidad contiene 330, o sea que esta lista que está aquí, estaríamos hablando de que es una lista de Pareto de 330 elementos, donde los elementos que más tienen indisponibilidad son los del tope y los demás están mejores, ¿no? Esa sería la forma clásica de paretizarlo. Ahora, ¿por qué yo los paretizo de esta manera? Bueno, obviamente quiero establecer un plan de mejora o quiero establecer un plan que me permita mejorar la disponibilidad de los equipos que están mayor cantidad de tiempo indisponible. Entonces, podría establecer ahora un plan de mantenimiento, de monitoreo de variables, de mantenimiento predictivo, puedo hacer un análisis del número óptimo de repuestos y asegurarme que tengo los repuestos a tiempo que necesito sin hacer sobreinversiones. En realidad puedo hacer muchas acciones que están destinadas, unas de ellas, por ejemplo,
a decir, bueno, como este es un equipo crítico, le puedo poner un respaldo, si estoy a tiempo en el proyecto, o si la instalación me lo permite, está el área física y se puede hacer la interconexión y colocar un equipo de respaldo. Eso sería ideal cuando se permite, ¿no? Pero caso contrario, entonces, ¿qué puedo hacer para minimizar la cantidad de fallas? Por ejemplo, análisis causa-raíz, mejoras de materiales, involucrar al fabricante para cambios de tecnología dentro del mismo espacio. Las posibilidades son infinitas, pero por otro lado, la disponibilidad también se ve afectada por el tiempo de reparación. Es decir, puedo tener pocas fallas, pero que requieren un gran esfuerzo y tiempo para ser reparadas. Entonces, de repente, debo enfocar mis baterías en qué debo hacer para que el tiempo de reparación sea corto. Entonces, no es secreto para nadie que la disponibilidad de repuestos es una parte que siempre es fundamental. Todo el mundo se ha visto afectado en algún momento en tiempos ociosos por esperas de repuesto, porque no tenemos el repuesto que nos hace falta en sitio. Hay que hacer procuras de emergencia y esperar que llegue. Entonces, una política de repuesto que lo tengamos allí, estudios de mantenibilidad para que la accesibilidad al equipo sea fácil, es decir, tengo grúa en el sitio, tengo fácil acceso, etcétera, etcétera. El personal que tengo está bien entrenado. Son cantidad de factores que podrían estar interviniendo en la mantenibilidad, reducir los tiempos de mantenimiento, ¿no? Ahora, para este estudio en particular, decidimos hacer este análisis de dos maneras, porque si prestan atención a esta lámina, se darán cuenta que algunos de los sistemas como estos que están acá, estos son equipos de compresión, turbocompresores de gas, esto es un sistema completo. Aquí hay turbinas, dos compresores en tándem, hay enfriadores, separadores, válvulas, hay, pues como les digo, bastantes equipos dentro de esto, pero son 4 equipos, 4 sistemas que están en arreglos en paralelo. Y si miran acá, por ejemplo, en este modelo que estamos hablando, dice que se requieren operativos 3 de los 4. Es decir, tengo 4 instalados, uno de ellos va a ser respaldo del sistema. Entonces, si miran la lista de abajo, cuando salieron ahora los equipos con mayor indisponibilidad, están esos turbos compresores que están acá, con sus compresores, están liderando la lista. Pero resulta que ese sistema cuenta con un respaldo, un sistema. Es decir, que aunque tenga una muy alta disponibilidad, uno de estos elementos que están acá, el conjunto de los 4 podría tener todavía una disponibilidad global bastante aceptable, ¿no? Entonces, no es solamente ver la indisponibilidad de cada uno de los elementos de manera individual, sino que ahí entonces fue donde definimos un segundo parámetro que lo denominamos, aquí les pongo ahora la lámina. Este fue el primer Pareto, basado simplemente en la indisponibilidad individual de cada elemento. Pero después decidimos hacer una combinación con una especie de matriz de criticidad. Y esa matriz de criticidad al final venía a ser la combinación de la indisponibilidad, que es lo que ya acaban de ver con el Pareto anterior, pero definimos un parámetro que se llama influencia. Influencia viene a ser, básicamente lo definimos como qué tanto influye una perturbación de un tanto por ciento de un equipo, de la indisponibilidad de un equipo, en el sistema entero. A lo que me refiero es, si mi equipo tiene 95% de indisponibilidad o de disponibilidad, 95%, y lo perturbo en un 1%, es decir, le pongo más o menos un 1%, de 93 a 96, ¿qué tanto se perturba la indisponibilidad o la disponibilidad del sistema? O sea, también varía 2%, es un 1 a 1, o es 0.1%, es decir, tengo equipos de respaldo de alguna manera, entonces la indisponibilidad de ese elemento no afecta mucho la disponibilidad final del sistema. O estoy hablando de un equipo que no tiene respaldo, que está prácticamente colocado en serie con los demás, y cuando él se va, cae el sistema. Es decir, cada 1% que pierdo de él, lo pierdo en el sistema total. Entonces se definió este factor de influencia para tomar en cuenta justamente esa parte del arreglo. Y lo que hicimos fue en las 330 cajas, se le dio una perturbación de más o menos un 1%, y se midió en cuánto por ciento el sistema variaba su disponibilidad. Y en función de eso se sacó el factor de influencia. Y el impacto lo que viene a hacer es la multiplicación básicamente de los dos factores, ¿no? Y es lo que están viendo allí. Entonces, si le prestan atención, ahora los que tenían alta disponibilidad, bueno, casualmente siguen siendo ahorita los que tienen alto impacto. Pero fíjense que estos otros, estas válvulas que estaban acá, y este separador del sistema de gas combustible que tenía muy poca indisponibilidad, o sea, él aparecía ya hacia el fondo,
empieza a salir con un alto impacto, es decir, él está prácticamente sin respaldo, un arreglo casi en serie, y cada vez que él pierde un 1% lo va a perder el sistema, es decir, rara vez falla, y probablemente se pueda reparar en poco tiempo, pero cuando falla cae el sistema, un alto impacto. Entonces, baja en disponibilidad, pero con muy alto impacto, pasó a ser ahora importante desde el punto de vista de cómo es la afectación del sistema. Entonces, creemos que este tipo de representación, donde ahora tenemos la combinación de no solo la indisponibilidad, sino de la influencia de cada elemento en el sistema, para dar un impacto, es mejor representativo de cuáles son mis elementos críticos. Representados en forma de matriz, los dos parámetros lucirían así, ¿no? Equipos de, aquí estaría el impacto del equipo y la influencia, ¿no? Y si se ponen a ver, cuando plotean para esta matriz van a encontrar que hay equipos que tienen alta influencia y alto impacto, están en la zona roja. Hay equipos que tienen alta influencia pero muy bajo impacto, estarían en esta zona amarilla. Y hay equipos donde hay baja influencia con impacto, estaríamos en la zona verde. Estos puntos que están aquí ploteados son algunos de los equipos acá y como se podrán dar cuenta, bajo este esquema hay unos equipos que ya deben ser atendidos, ¿no? ¿Cuántos equipos del total de la planta? Bueno, les dije que, por ejemplo, esta planta en particular era 330 equipos. La gente siempre tiende a hablar de manera mnemotécnica como una regla del 80-20, ¿no? No necesariamente es así una buena guía, pero en este caso en particular hicimos el análisis y prácticamente el 80% del impacto lo estaban concentrando solamente el 7% del equipo, es decir, 24 equipos de ellos. Si nos hubiéramos ido por una regla de 80-20, sin haber hecho este estudio, este análisis de impacto que estábamos hablando, estaríamos hablando de que hubiéramos hecho planes de mantenimiento, políticas de repuesto y todo lo que está detrás de ello para un poco más de 60 equipos versus escasamente 24 equipos que ahora estamos concentrando las acciones, ¿no? Para concentrarnos en ellos. No es que no se atiendan los demás, pero aquí es donde debemos concentrar esfuerzo, tiempo, propuestas, etcétera, etcétera. Acciones típicas de mejora. Bueno, lo que les dije previamente, las acciones típicas de mejora es coloco equipo de respaldo donde se me permite, reduzco la tasa de fallas donde se pueda, cambiando tecnología, mejorando, haciendo análisis de fallas, fortaleciendo mejores prácticas de mantenimiento para que haya menos fallas provocadas. Y también de la parte de mantenimiento, pues todo lo que puedo hacer que reduzca los tiempos de reparación para restituir las funciones, ¿no? Hablemos ahora de cómo interactúan los análisis RAM con la gestión de activos, ¿no? Entonces, sabemos más o menos cómo ha sido la evolución de la gestión de activos, mantenimiento, ingeniería de confiabilidad, aquí está ingeniería de mantenimiento, confiabilidad, aquí está ingeniería de activos y gestión de activos, ¿no? Y básicamente salió una norma que formaliza esto. Y hay una información muy buena en todas partes que establece, por ejemplo, la relación entre gestión de activos y confiabilidad, gestión de activos y mantenimiento. Pero ¿cómo ahora mis sistemas? Bueno, obviamente voy a tener sistemas, voy a hacer una buena gestión de mis activos cuando tengo activos que son productivos, porque para eso los acabo de poner allí. Tienen que cumplir una función y tengo que garantizar que lo hacen la cantidad de tiempo que sea necesaria, ¿no? Entonces, la relación del análisis RAM, por ejemplo, identificar equipos críticos, que ya lo hablamos, por ejemplo, perfiles de demanda de producto, etc. Y básicamente aquí se ve cómo vendría a ser la interrelación entre ellos. Este diagrama que está aquí en particular me llamó mucho la atención, me parece muy interesante. Muy poca gente maneja esta interrelación. Esto está en la norma 20815, que es la ISO de Production Assurance. Y básicamente explica que lo que la ISO 14224, que es colección de datos, maneja, es justamente colección de datos de confiabilidad, pero no la simulación de los sistemas, ¿no? La simulación de los sistemas y la disponibilidad en particular, recuerden que disponibilidad es la que está asociada directamente con producción, ya la empiezo a ver con esta otra parte, que inclusive la combino con la parte de seguridad. Es la 12489, aquí está el nombre, que son modelos de confiabilidad y seguridad. Entonces, tengo la 14224, que de alguna manera está inserta dentro de los objetivos de la 12489, que es la simulación de la confiabilidad y seguridad de sistemas, y esta a su vez, que va a venir representado por disponibilidad, se ata
con otra de las normas ISO que habla de cómo garantizar la producción. Y esta es justamente la 2815, que es garantizar la producción de mis sistemas. Y esa a su vez, digo, bueno, ahora la producción la tengo que transformar en algún tipo de beneficio. Costos de ciclo de vida, por ejemplo. Entonces está la otra norma ISO que tiene que ver cómo se garantiza o se hace gestión de costos de ciclo de vida de mis activos, ¿no? Entonces, y obviamente los costos de ciclo de vida estarán involucrados como una parte global dentro de los objetivos globales de mi organización o de mi empresa, y eso es gestión, es una parte fundamental de la gestión de activos, ¿no? A su vez, estas modelaciones RAM que estamos hablando dentro de esta caja, las simulaciones RAM las cubre muy bien esta ISO, ¿no? Aquí dice confiabilidad, que modelado de confiabilidad y seguridad, aquí es donde se habla de los estudios RAM, está metida no solamente dentro de la parte de disponibilidad, producción y costos, sino también dentro de la parte de análisis de riesgo, como lo pueden ver acá, ¿no? Entonces, básicamente es análisis de riesgo, assessment es, bueno, y gerencia de gestión del riesgo, ¿no? Referente a cómo el RAM interrelaciona con la vida de los activos, que es parte del título de nuestra charla esta noche. Los análisis RAM, como ya les expliqué, empiezan a tener sentido y se empiezan a aplicar desde las etapas tempranas del diseño. Es decir, activos que no existen, que están siendo diseñados, pero que ya pueden ser modelados para ver si van a garantizar su disponibilidad o producción u objetivos o los parámetros objetivos, ¿no? Y detrás de eso, los inversionistas van a estar muy interesados en ver si efectivamente la inversión que estoy colocando va a tener el retorno esperado. O sea, hay una actividad productiva que estoy esperando se cumpla en el tiempo y se mantenga, de manera que mi inversión esté garantizada, tenga un riesgo controlado o minimizado. Las normas por lo general hablan de las fases tempranas dentro de diseño. Aquí está la fase de diseño, hablan del RAM tipo 2 y RAM 3. El RAM tipo 2 se hace con ingeniería básica, que es la parte de la FEL, Front-End Loading, de ingeniería básica, y tiene que ver con la fase donde ya yo tengo definido algunas tecnologías, tamaños de equipo, puedo definir allí si quiero o no redundancia de algunos equipos, si los necesito o no, y básicamente algunas capas de protección macro y qué cuello de botella voy a tener en el equipo. Entonces, pero esa, obviamente, como estoy en una fase de ingeniería básica, aún no tengo marcas ni modelos de equipo, o sea, no sé quién fue el ganador, no puedo establecer planes de mantenimiento específicos, no puedo ver las características específicas de ese equipo que estoy colocando, eso lo voy a ver ya en la ingeniería de detalle y durante la procura, cuando está otorgado, ¿no? Entonces, ahí, cuando yo tengo la ingeniería de detalle en un porcentaje de avance importante, y ya tengo adelantada también procura de equipos, definido la procura de equipos, hay un ganador que dice qué es lo que está colocando, repito el estudio, pero con mucho más de nivel de detalle, y ahí él se llama RAM 3. Es repetir lo que estaba acá, pero con mayor nivel de definición, y replantear mis funciones de probabilidad si en algún momento las que tenía antes no representaban de manera óptima mis equipos. Yo añado en una fase más temprana para una simulación tipo RAM 1, y RAM 1 yo lo haría, por ejemplo, a nivel de subsistemas, no necesariamente, es decir, un turbogenerador completo. Entonces, alguien quiere saber en una fase de definición, una visualización del proyecto, una fase temprana, para atraer, por ejemplo, inversionistas o defender el proyecto como una oportunidad de inversión. En esa fase temprana es importante decirle a los inversionistas, mira, vas a invertir $50 millones en esto para hacer una planta de generación eléctrica y va a haber un retorno. Ajá, ¿cuál es la garantía? Bueno, aquí está lo que estamos planteando, el consumo, la confiabilidad de los equipos, y eso lo haría en un RAM de alto nivel, a nivel prácticamente no de equipos ya detallados, sino de subsistemas, y eso lo estoy llamando yo RAM 1. A pesar de que las normas no hacen mención al RAM 1, yo lo he utilizado para algunos estudios que hemos hecho en esas fases muy tempranas, ¿no? Ahora, una vez que el equipo ha entrado en operación, entonces es más común escuchar a los ingenieros de confiabilidad hablar que van a hacer un estudio RAM. Bueno, ¿por qué? Porque es que la planta no termina de darme la confiabilidad o la disponibilidad objetivo. O sea, debería estar en 90 y tanto %, pero escasamente llego al 90%. Y pues constantemente tengo problemas para alcanzar los objetivos de producción. Entonces, ahí se practica
los estudios RAN, eso es normal verlos allí, rara vez se practican en estas fases tempranas. Y la forma en que esos aparecen en las partes tempranas, en las fases tempranas del proyecto, es cuando el cliente, el usuario final, se asegura de colocar que esos estudios son necesarios o indispensables como parte de la propuesta de los oferentes. Si en las especificaciones técnicas de procura el cliente final no indica que quiere esos estudios como una comprobación de que la oferta de la persona que está haciendo va a cumplir con sus requerimientos, pues la otra persona no va a ejecutar el estudio porque es gastar más dinero que no le están pidiendo. O sea, un fabricante o un oferente no lo va a hacer a voluntad propia sin que alguien se lo haya pedido. Para hacerlo, los usuarios finales tienen que encargarse de colocar especificaciones técnicas adecuadas que garanticen que quienes van a ofrecer los servicios efectivamente van a hacer esos estudios en la fase temprana, ¿no? Y ¿cuál sería el primer RAN que yo recomendaría después que arranque? Bueno, cuando se hace, según práctica de proyecto, el postmortem de un proyecto, que es a los 2 años prácticamente, ¿no? Según las prácticas. Ahí, obviamente, ya hay data suficiente y se pueden ver ahora con data propia de operación cómo ha sido el comportamiento de los equipos y pasar a actualizar mis bases de datos y mis funciones de distribución y resimular el sistema. Ver cómo han sido los gastos de mantenimiento que yo proyecté y todo lo demás, y con eso yo básicamente puedo ver si la rentabilidad de mi proyecto está según yo había esperado o no, y qué acciones correctivas debo tomar. Este sería el RAN más temprano en la fase operativa que yo estaría viendo, que es acompañando a un postmortem. Y posterior a eso, cuando se requiera, para acciones correctivas porque mi tasa de falla es muy alta, porque los tiempos de reparación no estoy logrando los objetivos en cualquier fase. Cerrando el ciclo de vida, el estudio RAN define, aquí en esta fase de aquí me va a ayudar a definir, por ejemplo, el número óptimo de repuesto, planes políticos macro de mantenimiento, convenios con suplidores, etc. Pero en esta otra fase final, ya tengo un equipo que de alguna manera se sospecha, por la cantidad de años o las tasas de fallas que tiene, que está entrando en su fase de vida final. Entonces, se puede solicitar hacer un estudio de vida remanente o de obsolescencia, pero no necesariamente para sacarlo de circulación, porque al decir que el equipo está obsoleto, que está entrando al final de su vida remanente, una de las posibles opciones es repotenciarlo, modernizarlo, para que él extienda su vida útil. Esa es una opción. La otra opción sería que ya no es viable, es muy costoso, y entonces de repente es el reemplazo del equipo por otro que tenga funciones similares, pero que sea tecnología moderna y sea un equipo reciente, nuevo. En la fase de diseño, que como les dije es una parte importante que solamente se ejecuta si el cliente final nos pide a nivel de especificaciones técnicas, pues entonces ahí está el RAN 1, en la parte de investigación y desarrollo, la ingeniería conceptual, o sea, finalizando investigación y desarrollo, que sería visualización, y comenzando la conceptual, ahí tendría sentido hacer este RAN 1, aquí comenzando la ingeniería conceptual, pero después está el RAN 2, a mediados de la básica, y por último, tendríamos el RAN 3, que es durante la ingeniería de detalles. Aquí, cuando voy a solicitar oferta, todavía estoy en RAN 2, RAN 3 vendría en esta fase que está acá, cuando estoy haciendo ingeniería de detalle, aquí. Y aquí, por ejemplo, con el mismo estudio RAN ya puedo establecer número óptimo de repuesto, puedo meter dentro de mis simulaciones RAN mis planes de mantenimiento. Los software RAN permiten establecer los mantenimientos, los planes de mantenimiento programados que están para los equipos y sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente eso sería la parte del proyecto. Y hasta aquí sería mi presentación. Y les agradezco el tiempo y la paciencia que han tenido y a la orden cualquier pregunta que bien tengan. Estimado Enrique, muchísimas gracias. Creo que nos escuchamos doble por acá. Cuando guste puedes iniciar a ver algunas preguntas del público y responderlas con todo gusto. ¿Las tengo que leer yo? Si gusta, sí, puede leerlas. Ok, me dieron la clase y se me olvidó. Déjame ver. Déjame un minuto aquí. Vamos a ver. ¿Cómo es que recupero las preguntas? Lo apoyamos por acá.
Por favor. Nos hace una consulta Alberto y nos dice, cuando hacemos un proyecto constructivo, ¿es recomendable hacer 2 análisis RAN? Uno para la ingeniería conceptual y otro para la ingeniería básica. 3 análisis RAN. El de la ingeniería conceptual es una recomendación propia, en base a la experiencia que he tenido. Los que aparecen en las prácticas, en las mejores prácticas de proyectos, las prácticas de incremento de valor en proyectos, son el RAM 2 y 3, que vendría a ser el RAM 2 durante la fase de la básica, cuando ya tengo definido la estructura de mis sistemas, tengo definido la cantidad de elementos que voy a colocar allí y tengo definido la capacidad o tamaño de los elementos, básicamente. No tengo detalles del equipo, pero sí tengo definido, por ejemplo, va a ser un equipo de 20.000 HP o de tantos metros cúbicos. Eso sí se determina en una ingeniería básica. Ahí, cuando ya tenemos caracterizado al menos el dimensionamiento del equipo, pues estamos en capacidad de montar un RAM nivel 2, ¿no? Y cuando ya estamos en ingeniería de detalle o en fase de procura, que por lo general la procura y la ingeniería de detalle caminan en paralelo en algún momento, o sea, la ingeniería de detalle sigue avanzando, pero ya en algún punto de la ingeniería de detalle empiezan a salir órdenes de compra para equipos de largo tiempo de entrega o equipos críticos. Entonces hay una fase en paralelo, ya tenemos detalles de equipos con marcas, modelos, materiales, etcétera, que nos ayudarían a definir mejor cuáles son las 2 características, probabilidad de falla y probabilidad de restituir función, que mejor van a representar ese equipo, ese bloquecito dentro de nuestro diagrama, ¿no? Entonces, al menos el RAM en básica y el RAM en detalle son recomendados por las prácticas de incremento de valor de proyectos de capital, de inversión de capital, y la recomendación de hacerla en una fase más temprana es básicamente una contribución que yo estaría haciendo en función de mi experiencia, ¿no? Hemos logrado encontrar una buena cantidad de beneficios en esa parte temprana, porque prácticamente todo es papel, es idea. Es poco lo que hay que rehacer a nivel de una conceptual, ¿no? Si hay que repetir algo, digamos, las tareas son simples, ¿no? Excelente. Nos pregunta Alberto, después de 2 años de operación, ¿no es mejor hacer un ACR o un MCC para mejorar los planes de mantenimiento en vez de un análisis RAN? No son exclusivos, porque los resultados que se obtienen de todos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, sin utilizar un análisis RAN se puede llegar a saber quién es la oveja negra o digamos, el mal actor de algún sistema, ¿no? Puedo determinar cuáles son las fallas que son repetitivas, fallas de alto impacto, y activar mis estudios causa-raíz. No necesito un estudio RAN, ¿no? Pero el cuantificar cuánto me impacta es la falla de ese elemento en particular sobre un sistema entero, o por ejemplo definir qué es más barato o qué es más rentable, es curar por ejemplo, actuar sobre las razones que causan la falla para distanciar, o sea, minimizar o distanciar los eventos de falla, o de repente es tomar acciones para que los tiempos de reparación sean más baratos. O sea, no siempre es tan evidente que eliminar una tasa de falla sea más barato que armarse de un plan o estrategia para reparar rápidamente. Yo creo que en términos generales uno debería hacer los análisis, ¿no? Y el análisis RAN te permite de manera cuantitativa, eso es interesante, utilizando la data histórica que ya tú tienes, de decir, oye, si reduzco los tiempos de reparación, que antes los hacía en 72 horas, los logro bajar a 24 horas con esta propuesta, ¿cuánto me mejoraría ahorita la disponibilidad del equipo y cuánto me va a afectar el sistema? De repente eso es más barato que actuar sobre las causas de falla, porque podría ser un rediseño del equipo, o colocar materiales muy caros, o cambiar la tecnología, por ejemplo. O sea, no siempre es algo tan inmediato como actuar sobre algo que está contaminando, o limpieza, o una mala reparación. A veces son tan simples como ese, mas no siempre son tan simples como eso. Nos preguntan ahora una persona anónima, ¿se puede interactuar el análisis RAN y metodología RCM para la modelación de estrategias de mantenimiento? ¿Y cómo sería? Ciertamente lo puedes hacer.
De hecho, cuando hicimos el Pareto, que estábamos hablando de los equipos que sí tenían el impacto, ¿no? Ese impacto, por ejemplo, el equipo, cuando les mostré la gráfica con el diagrama de tortita, que habíamos dicho que 24 de los 330 equipos tenían un impacto de un 80% del tiempo perdido, ¿no? Las razones del tiempo perdido en la instalación, de la indisponibilidad. Obviamente, detrás de ese análisis lo que hicimos fue que activamos dentro del plan de cuestiones qué es lo que puedo hacer para mejorar eso, ¿no? Entonces, lo atacamos de dos maneras. Estábamos a nivel de proyectos aún en ese momento y aprovechamos que teníamos la maqueta 3D para revisar cuál era la accesibilidad, o sea, la parte de mantenibilidad, pero también revisamos repuestos y estrategias de mantenimiento en general, o sea, qué inspecciones voy a hacer, si el sistema tiene monitoreo en línea, si el modo de falla que me está pechando es un modo de falla repentino, más no tengo protección, entonces déjame poner una protección. Si el modo de falla es de degradación progresiva y vale la pena poner monitoreo de condición, de manera que no solo me proteja contra daños cuando aparezca, sino que me permita predecir con algún cierto grado de precisión o de incertidumbre cuándo pudiera estarse presentando mi falla funcional. Entonces agrego sistemas de monitoreo en línea o fuera de línea, o sea, por visitas a campo, en rutas o lo que sea, pero ciertamente mi estrategia de mantenimiento centrado en confiabilidad la puedo combinar con el análisis RAM porque el mantenimiento centrado en confiabilidad de alguna manera va a afectar los tiempos de reparación. Una mejor política de repuesto, unas técnicas de análisis predictivo o definir claramente las tareas que voy a hacer durante un mantenimiento preventivo tienen que transformarse en mejoras en los tiempos de reparación. Ahí no habría la mayor duda, ¿no? Entonces, las dos técnicas las puedes combinar, ciertamente. Y como les dije, en el ejemplo ese que les había mostrado, por ejemplo, el MSC que estuvimos practicando, se lo practicamos en detalle a los 24 equipos, que eran el 7% de los 330 equipos que estuvimos analizando en la instalación. Entonces ahí hicimos MSC formal. O sea, el estudio RAM sirvió para disparar a dónde íbamos a hacer ahora los estudios de MSC. En ese caso hicimos el RAM primero para determinar dónde íbamos a poner, a dedicarle esfuerzo y las baterías para los planes de mantenimiento, ¿no? Nos pregunta ahora José Antonio Osuna. ¿Las bases de datos OREDA y las otras que se han comentado están disponibles? ¿Son públicas? Bueno, seguro que hay algunas que ya están por ahí rodando en algún lugar de la nube que se pueden descargar. La mayoría son documentos que se compran, así como las normas, por ejemplo, ISO, las API o cualquier otra norma. En teoría, uno paga para adquirirlas. Bueno, estas fuentes de información tienen la misma característica, más sin embargo, ruedan por allí de manera ilegal o como la quieran llamar, en la nube. O sea, algunas están ya disponibles por ahí, yo me he tropezado con unas que otras por allá, pero otras sí están, nunca me he logrado tropezar con algunas de ellas. Una vez tuve que comprar una, me costó, literalmente hablando, $800. La de Oreda del 2000, no recuerdo, 2009, $800 costaban los libros en ese momento. Pues estábamos haciendo un trabajo para un cliente y tuvimos que comprarle, pues se pagó. Pues. Nos hace una pregunta Gonzalo. Para evaluar los estudios realizados RAN 1 y 3, ¿cuál es el porcentaje diferencial entre ellos? ¿10% de precisión a 20%? Para definir que los estudios fueron confiables. Mira, esa es una buena pregunta y cualquier cosa que responda está ahora más, ¿cómo que se llama? En línea con mi imaginación que con algún porcentaje real que haya cuantificado, ¿no? He aquí mi adivinanza elegante, o sea, no tengo con qué demostrarlo. En proyectos, durante el desarrollo de un proyecto, existen unos estimados de costo que los clasifican por números, se llaman clase 5, 4, 3, 2, 1. 5 tiene una incertidumbre muy alta, no me extrañaría que estuviera alrededor de más o menos 30 o 40%, por decir algo, o más inclusive. Y eso lo haría yo en una fase de visualización, ¿no? Y por lo general son estimaciones
por escalamiento. O sea, tengo, mira, esta planta, voy a construir una planta que hace 200.000 toneladas de tal cosa. Ah, mira, la que hicimos de 50.000 toneladas costó 20 millones de dólares. Entonces, por escalamiento de curva, estimo que esta, por lo general no es una relación lineal, hay una distribución tipo potencial o algo así por el estilo. Tú haces el escalamiento por curvas, eso es toda una ciencia, la parte de estimación de costo, con su grado de incertidumbre. Tú dices, mira, para pasar de 50 toneladas a 200 toneladas, el precio no se multiplica por 4, a lo mejor se multiplica por 3 o 3.2 o 2.8, por decir algo, ¿no? Yo me atrevería a decir que los grados de incertidumbre que se dan para los estimados de costo en esos proyectos de inversión que aparecen publicados por todos lados, podría yo de alguna manera, si yo no tengo otra fuente de información, lo primero que se me ha ocurrido es definir que el grado de incertidumbre, que también voy a decir de los sistemas, va a estar en la misma proporción a la incertidumbre de mis costos, ¿no? Porque está muy indefinido todo. Entonces, cuando tengo una alta definición, no tengo efectivamente ni el tamaño. Por ejemplo, en una visualización no tengo el tamaño del equipo, tengo a grandes rasgos tamaños del sistema y requerimientos globales, ¿no? Del sistema. Pero ahí podría decir si voy a poner 2 trenes de producción o 3 trenes más pequeños o un solo tren grandote. O sea, si va a haber o no respaldo hacia grandes rasgos, puedo imaginarme qué es lo que voy a hacer. Y ese grado de indefinición se me ocurriría ponerlo con el mismo grado de indefinición de los estimados de costo. No. Y esa es mi mejor respuesta elegante de lo que se me ocurre en el momento. O sea, no tengo ningún basamento con qué fundar lo que he dicho. Pero si algo tuviese que hacer, lo haría por allí. Nos consulta ahora Darío. En la etapa de diseño, ¿se pueden utilizar análisis RAM para seleccionar el proveedor de algún activo? ¿Qué información habría que solicitar o cómo sería el análisis? Mira, yo he participado directamente en los equipos de evaluación de oferta como en 4 proyectos donde las especificaciones técnicas incluían los resultados del estudio RAM con costos de ciclo de vida. Es decir, el oferente tenía que garantizar una producción objetivo que estaba atado obviamente a confiabilidad y disponibilidad, ¿verdad? Y tenía que decir cómo eso afectaba su costo en ciclo de vida. Es decir, a él se le pechaba, él tenía que hacer un análisis de costo de ciclo de vida para decir, mira, mi oferta es de repente un 10% más barata que la del otro oferente, pero es que resulta que mi equipo son también más blandos, o sea, fallan más rápido o son más engorrosos, por ejemplo, para reparar, tardo más en repararlo por el tipo de tecnología. Entonces, yo he estado involucrado en 4 proyectos donde a los oferentes se les piden 2 cosas. Estudio RAM y estudio de costo de ciclo de vida como parte de la oferta. Y se les aclaran las reglas del juego para decirle, el CAPEX, que es por lo general como se decide a quién se le otorga un proyecto, es simplemente por la oferta de cuánto me va a costar construirlo. Pero después no se coloca allí cuánto me va a costar durante 15 o 20 años o más la operación y el mantenimiento o el costo energético, por ejemplo. Pero estaban proyectos donde ponen reglas del juego y se dice, mira, vas a poner la eficiencia de tus equipos, consumo energético, la tasa de falla, y he estado inclusive en proyectos donde los 5 o 6 primeros años, es decir, el primer ciclo de mantenimiento hasta un mantenimiento mayor, se le otorga a la persona que ganó bajo un esquema de construye, opera y mantiene por los primeros 5 años y después me transfiere el activo. Es como un BOT, Build, Own, Operate and Transfer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ah, no, mi equipo es muy bueno, nunca falla y además te lo voy a vender barato. Ok, opéramelo y manténmelo y garantízame la confiabilidad. Entonces, si me lo entregaste barato y me lo entregas a muy buena confiabilidad y cumplir con mi objetivo, está perfecto. Pero si el hombre lo que trató de decir, mira, que era muy confiable, solo en papel, para amarrarme, no, y el equipo es muy eficiente, además no consume casi energía. Y resulta que el equipo era eficiente en papel y tan pronto entra en operación se ensucia, es difícil limpiarlo o repararlo, lo que sea, o restituirle la eficiencia. Él va a pagar eso porque en los primeros años de operación los va a tener que hacer él, el que va a tener que sufrir, poner repuestos y todo lo demás. Entonces, he estado en proyectos donde inclusive para amarrar la condición, al individuo se le dice, me vas a entregar la construcción de la planta como un CAPEX, pero además vas a operar y mantener por un cierto periodo de tiempo y te descuento la energía por ineficiencia, es decir, lo que consumas adicionalmente lo descuento. Y obviamente los mantenimientos son a cuenta tuya porque en la parte de operación y mantenimiento lo vas a hacer por al menos un ciclo de mantenimiento de la instalación.
De los 4 que estuvo involucrado, solo uno otorgó con ese esquema de BOT a tiempo limitado, por un periodo de tiempo de 5 años, si mal no recuerdo, que era el tiempo estimado que se iba a hacer un overhaul o mantenimiento mayor de los equipos que estaban en la planta. Pero sí se puede hacer, efectivamente. Y yo creo que hacia allá está el futuro de las especificaciones técnicas que son de tipo funcional para cuando se están adquiriendo tecnologías, ¿no? Excelente. Podemos cerrar con esta última pregunta la sección de preguntas y respuestas de Alejandro Foster, ¿no? Consulta. ¿Cómo se justifica o denota un RAN en la etapa de terminal de construcción cuando ya existe un estudio similar tipo RAN 3? Perdón, repíteme la pregunta otra vez, por favor. ¿Cómo se justifica o denota un análisis RAN en la etapa terminal de construcción cuando ya existe un estudio similar tipo al RAN 3? Mira, estaba leyendo, creo que eran las especificaciones técnicas de Saudi Aramco. Y Saudi Aramco creo que tiene su documento, o sea, lo que él entrega como su norma de especificaciones de estudios RAM a los proveedores, como una norma corporativa. Me sorprendió que tenía no el del postmortem, que es a los 2 años de entrar en operación, sino que dijo que tan pronto el equipo era comisionado, se repetía el RAM. O sea, tan pronto iniciaba la fase de comisionamiento, es decir, la puesta en marcha del equipo, completado ya completado el comisionamiento, se pone el equipo en servicio, se da el periodo de prueba, verificación de garantía y se transfiere el activo, la propiedad del activo, la custodia del activo al cliente final. En ese momento, Saudi Aramco, si mal no recuerdo, solo leí hoy, porque estaba justamente para el curso que vamos a dictar este sábado. Hay una sección que se llama especificaciones técnicas para estudios RAM, contratación de estudios RAM, y estaba revisando qué hacen las empresas, o sea, qué es lo que estaban por ahí, y iba a sacar como una mezcla de lo que consideran varias empresas para especificaciones, y me sorprendió, revisando el documento, que ese en particular era finalizado la etapa de comisionamiento de los equipos. Nunca lo había visto antes. Yo en particular, yo no le veo el beneficio. Habría que hablar con alguien de Saudi Aramco porque está allí. No creo que una empresa como esa, de una trayectoria tan grande y digamos con instalaciones tan críticas, lo vaya a poner simplemente por capricho. Debe haber unas razones. Mi experiencia nunca se ha enfrentado a algo que lo justifique, pero eso no significa que otra persona no haya pasado por un mal rato y ya lo justifique, ¿no? Entonces, en principio, sí se puede hacer. Finalizado la parte de la ingeniería de detalle y el comisionamiento y tan pronto entre servicio, se podría hacer un estudio RAN tal como lo tiene Saudi Aramco, por ejemplo. Excelente, Enrique. Podemos cerrar ahora la sección de preguntas y respuestas. Desde Predictiva 21, darte las gracias por tu valioso tiempo. Mira, puedo hacer la cuña del curso, la propaganda. Adelante. Bueno, este sábado inicia la primera sesión de un curso de 4 sábados. Vamos a cubrir varios aspectos con ejercicios prácticos. Vamos a practicar específicamente bloques de confiabilidad con el software Raptor, que está por allí, una licencia de estudiante justamente libre para... Él tiene todas las funciones activadas, pero la cantidad de bloques es limitada a 20, pero sirve para hacer los modelos, corridas, interpretar y todo lo demás. Entonces están invitados los que tengan el interés, pues, a unirse al curso. Comienza este sábado. Esa es la propaganda, la cuña. Ya. Adelante. Excelente, Enrique. No, de parte de Predictiva, nuevamente agradecerte por tu tiempo, una excelente charla. Gracias por todas las preguntas realizadas a los asistentes. Como bien comentas, los interesados que estén en el curso pueden contactar con Predictiva 21 y con mucho gusto les haremos llegar la información. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo que dedicaron, sus preguntas y por la paciencia. Y espero que haya habido algo de provecho. A la orden, cualquier consulta que tengan posteriormente. Con el amigo Alejandro, pues los puede poner en contacto y con gusto, alguna duda o consulta que tengan, con gusto, si está a mi alcance, se las aclaro, les ayudo, les oriento. ¿Cómo no?
Excelente, Enrique. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche. Igual, gracias. Gracias a todos.